Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a esterilizar frascos de vidrio para conservar alimentos. Ya en el canal tenemos un video donde te explico cómo esterilizar frascos para conservar alimentos. En ese video explico el proceso de esterilización del frasco, pero no envaso ningún producto. Quise volver a editar este video haciendo el proceso completo para que no te quede ninguna duda de cómo esterilizar tus frascos, envasar tus alimentos y luego volverlo a esterilizar para que los puedas almacenar por mucho tiempo, que es lo que tiene este proceso. Que podemos almacenar alimentos durante mucho tiempo siempre y cuando estén en un lugar fresco, seco y alejado de la luz del sol. La técnica que vamos a seguir es la técnica Appert, diseñada por François Appert, quien diseñó la forma de envasar alimentos eliminando todo el aire que hubiera en el interior del envase y luego volviéndolo a calentar. François Appert, cuando diseñó esta técnica, él consideraba que los alimentos que él envasaba no se estropeaban porque él quitaba todo el aire que había en el interior del envase. Porque así existen muchas bacterias que no sobreviven en un ambiente donde no hay oxígeno. Pero después se descubrió que existen bacterias que sí sobreviven a ambientes donde no hay nada de oxígeno. Estas bacterias se conocen como bacterias anaeróbicas. No fue sino hasta que Louis Pasteur descubrió la pasteurización donde se comprendió el proceso era más eficaz, porque después de que se envasa el producto, se elimina gran parte del aire que hay en su interior, se vuelve a calentar. Ahí es donde esta técnica es muy precisa y por eso desde hace tantos años podemos consumir productos que pueden estar envasados y pueden durar mucho tiempo almacenados. François Appert no estaba tan equivocado cuando diseñó esta técnica porque él, después de eliminar todo el aire que estaba en el interior del envase, volvía a esterilizar el frasco. Y allí es donde podemos tener la seguridad de que el producto va a quedar bien envasado y lo podemos almacenar por mucho tiempo. Comienzo explicándote cuáles son algunos de los utensilios que vamos a necesitar para que sea muy eficiente la esterilización de nuestros frascos. Primero que nada, vamos a necesitar un frasco de vidrio. Puede ser cualquier frasco, no tienes que comprar ningún frasco. Puedes reciclar frascos que te queden de productos que hayas comprado en el supermercado. Lo importante es que la tapa esté en perfecto estado. La tapa tiene que tener un borde de goma. La tapa, primero que nada, tiene que ser metálica, no puede ser plástica y tiene que tener un borde de goma, que es el que nos va a asegurar que la tapa se va a sellar muy bien cuando hagamos el proceso de esterilización. Entonces, eso es primordial. Si tienes una tapa que tiene un poquito de óxido o que no tiene en perfecto estado su sello de goma, puedes usar el frasco para cualquier otra cosa, pero no para envasar un producto que quieras esterilizar. Otra de las cosas que es muy importante en esta técnica es que los utensilios sean de acero inoxidable. Por lo menos estas tenazas, aunque tienen las agarraderas con una parte plástica, no pasa nada porque la parte que vamos a esterilizar es completamente metálica. Recuerda que todos los utensilios, al igual que los frascos, necesitamos esterilizarlos en agua hirviendo por varios minutos y por eso tienen que ser de un material resistente y que no sea corrosivo. Entonces el acero inoxidable es de los productos ideales para trabajar en esterilización de alimentos. Entonces el punto número 2 es que los utensilios que utilicemos todos de acero inoxidable. También podemos usar este tipo de frascos que tienen tapa de cristal. Lo importante igualmente que con esta tapa la goma
pues preferiblemente o nueva o que esté en perfecto estado. Lo siguiente que necesitamos son toallas de cocina muy limpias. Y necesitamos varias porque trabajamos al sacar los frascos que están muy calientes, pues no queremos estropear la madera ni ninguna parte de la encimera de nuestra cocina. Vamos a pasar a la cocina, vamos a comenzar el proceso de esterilización de frascos, esterilización de instrumentos. El frasco lo vamos a rellenar con el alimento, lo vamos a tapar y lo vamos a volver a esterilizar. Ese será el proceso completo para conservar alimentos en frascos de vidrio. Antes de continuar, quiero darte un aviso muy importante. Debes seguir los pasos al pie de la letra. Trabajamos con alimentos para el consumo humano. Si tienes dudas que el alimento está mal envasado, deséchalo inmediatamente y sin dudar. Un alimento mal envasado se contamina con bacterias. Pueden causar enfermedades muy graves, como por ejemplo el botulismo o intoxicaciones alimentarias. Y no quieres de ninguna manera que tú, tu familia o si elaboras algún producto para la venta, terminen en el hospital con una enfermedad grave o una intoxicación alimentaria. Ahora sí, vamos a esterilizar los frascos para envasar nuestros alimentos. Comenzamos colocando en el fondo de una olla una bayeta. Yo estoy utilizando una bayeta completamente nueva. Puede ser también cualquier toalla de cocina, preferiblemente de algodón 100%. Si usas una bayeta, como en mi caso, aunque esté completamente nueva, lo ideal es humedecerla y la metes 3 minutos en el microondas. Y así estamos completamente seguros de que ya comenzamos a trabajar con una bayeta esterilizada. La colocamos en el fondo de la olla, vamos a meter adentro los frascos que vamos a esterilizar y los frascos tienen que estar cubiertos con agua. Entonces la olla debe ser del tamaño adecuado al tamaño y a la cantidad de frascos que vas a usar en el momento. También los frascos pueden ir tumbados, no necesariamente tienen que ir de pie. Lo que es importante es que estén cubiertos con agua. Ya tenemos el agua que los cubra y los vamos a llevar a hervir de una vez. En lo que rompa el hervor, vamos a esterilizar los frascos por 30 minutos. También vamos a esterilizar los instrumentos que creamos que vayamos a necesitar y se ponen directamente en agua hirviendo por aproximadamente 15 minutos. Entonces, sobre la cocina vamos a tener una olla con lo que vamos a envasar, una olla donde vamos a esterilizar los instrumentos y una olla donde estamos esterilizando los frascos. Transcurrido el tiempo, vamos a retirar los frascos del agua hirviendo y los vamos a colocar sobre las toallas limpias. Hay que tener mucho cuidado porque todo va a estar caliente. Tú puedes tocar el frasco por la parte exterior, pero no puedes tocar el frasco por la parte interior. Por eso ves que manipulo el frasco siempre con las tenazas. Algunos de los ingredientes y utensilios que utilizo durante el video los puedes conseguir en nuestra tienda Amazon Camina, Come, Vive. Te dejo el enlace en la cajita de descripción. Vamos a hacer lo mismo con las tapitas. Las vamos a sumergir en el agua hirviendo por unos segundos. Y como te dije anteriormente, no las toques con las manos, siempre con las tenazas. Ahora, de una vez, con el frasco todavía bien caliente, lo que vamos a hacer es rellenarlo con el producto caliente. En este caso es una mermelada. Los frascos siempre se rellenan hasta donde comienza la rosca. No pueden sobrepasar por encima de la rosca. No pueden estar llenos que se desborden. Si por algún motivo cayó alguna gota del producto con el que estás rellenando el frasco, en mi caso no sucedió porque lo rellené directamente del caso. Vamos a humedecer un algodón en alcohol, es alcohol del que venden en la farmacia, etílico o isopropílico, y con eso vamos a limpiar toda la orilla del frasco. Inmediatamente colocamos la tapa. Puedo tocar con las manos la parte exterior del frasco, pero nada de la parte interior, ni el producto que estamos envasando. Voy a cerrar la tapa, pero sin apretar.
Le puedo dar unos golpecitos para que salga alguna burbuja que haya en el interior y va inmediatamente otra vez al agua que todavía está caliente. Lo vamos a esterilizar por 30 minutos. Si fuese un frasco con un tamaño más grande, es un poco más de tiempo. Te dejo una lista de tiempos en la cajita de descripción del video. Ya transcurrieron los 30 minutos y saco el frasco, por favor, con mucho cuidado porque todo siempre está muy caliente. Y lo que voy a hacer es darle unos pequeños golpes para que salga cualquier burbuja de aire que haya en el interior. Y en esta oportunidad ya cierro bien la tapa. Ya nuestro producto está envasado y esterilizado. Lo vamos a dejar enfriar hasta el día siguiente. Y al día siguiente ya lo puedes etiquetar. Puedes usar una cinta y escribir encima, o si eres muy creativo puedes imprimir una bonita etiqueta y así tendrás tus frascos bien etiquetados. Es importante también poner la fecha cuando se elaboró el producto. Y listo, aquí hemos terminado todo el proceso de esterilización para conservar alimentos en frascos. Cualquier duda, sugerencia y comentario que te haya surgido durante el envasado y esterilización de cualquiera de los elementos que te voy a enseñar, me puedes dejar un comentario o un mensaje en el buzón de comentarios que se encuentra en la parte de abajo del video en YouTube. Te dejo todos los pasos a seguir en la cajita de descripción del video. Me puedes seguir por estas redes sociales y es muy importante que te suscribas al canal. Si te suscribes, puedes saber qué voy a cocinar, si camino por algún lugar o si te hablo de algún tema en particular. Para que te puedas suscribir a este canal, te dejo el botón de suscripción en el centro de la pantalla. Suscríbete ya mismo al canal y así no te perderás de ningún video. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Chao a todos. Chao.